A ver, pensemos un segundo en nuestro sistema legal. ¿De dónde viene? O sea, ¿cuál es su origen real? Hoy vamos a analizar una perspectiva bastante sorprendente, que sugiere que sus raíces no están solo en la búsqueda de la justicia, sino también en los negocios. Y bueno, para entender esta idea, claro, tenemos que viajar bastante atrás en el tiempo, a los orígenes, al nacimiento mismo de la ley y de todas sus instituciones. Y esto nos planta de frente con la pregunta clave, ¿no? La pregunta central de todo este análisis. ¿El sistema legal fue diseñado para el bien común, para todos, o para el beneficio de unos pocos? Esa es la gran interrogante que vamos a intentar desglosar. Ok, para empezar a desentrañar esto, la fuente nos presenta dos visiones de la ley, que son, digamos, polos opuestos. Una que nace de la propia comunidad, desde abajo, y otra que viene impuesta desde el poder, desde arriba. Y aquí es donde se ve clarísimo ese choque. Por un lado tenemos el derecho consuetudinario. Fíjense, este nace de la gente, es voluntario y lo más importante, busca restituir a la víctima. O sea, la idea es reparar el daño. Pero del otro lado está el derecho autoritario. Este es, bueno, todo lo contrario. Es impuesto, restringe derechos y su objetivo principal es completamente distinto: generar ingresos para los que gobiernan. Uno busca justicia, el otro busca ganancias. La pregunta entonces es obvia. ¿Cómo pasamos de un sistema al otro? Bueno, según el material que estamos analizando, hubo un punto de inflexión, un momento clave en la historia, en que la balanza se inclinó de forma definitiva, y la justicia se transformó literalmente en un negocio. A ver, veamos esta línea de tiempo. Antes del año 1066, en la era anglosajona, el sistema era relativamente simple. La justicia se enfocaba en compensar a la víctima. Punto. Pero en 1066, ¡pum!, todo cambia con la conquista normanda. De un día para otro, el rey se declara dueño de absolutamente todo. Y desde ese momento, el objetivo ya no es la restitución. Ahora el sistema se basa en multas y confiscaciones que van directito a las arcas de la corona. O sea, la justicia dejó de centrarse en la víctima y pasó a centrarse en el bolsillo del rey. Y ojo con esta cita de la época, porque de verdad resume el cambio de mentalidad de una forma brutalmente honesta. La pregunta ya no es ¿cómo reparamos el daño? No, la pregunta ahora es ¿se ha cometido un delito? Entonces, ¿quién se va a quedar con el dinero del delincuente y cuánto dinero va a ser? El enfoque se aleja por completo de la víctima y se centra en el ofensor, pero no como alguien a quien reformar, sino como una nueva fuente de ingresos para el Estado. Y claro, como en cualquier negocio que empieza a crecer, para manejar esta nueva empresa, los reyes necesitaban su propia infraestructura. Ya no servían los viejos tribunales de la comunidad. Hacía falta construir toda una maquinaria, un aparato nuevo para controlar el sistema de justicia de arriba a abajo. Pero, ¿cómo funcionaba esto en la práctica? Pues se convirtió en una especie de paga para jugar. Para empezar un caso, lo primero era comprarle al canciller del rey una orden real, un writ. Si la persona acusada ignoraba esa orden, el caso entonces pasaba a un tribunal real, lo que por supuesto generaba más honorarios y multas para el rey. En esencia, la justicia dejó de ser un derecho para convertirse en un producto, algo que se compraba y se vendía. El concepto de felony o delito grave es un ejemplo perfecto de esta nueva mentalidad de negocio. Originalmente se refería a la traición contra un señor feudal y el castigo era durísimo, la muerte y la confiscación de todas las propiedades. Claro, los reyes normandos vieron esto y pensaron, aquí hay una mina de oro. Así que empezaron a expandir la lista de delitos graves. ¿Por qué? La razón es muy simple. Cada nueva condena era una nueva oportunidad para que la corona se quedara con el patrimonio completo del acusado. Incluso se crearon tribunales especiales, como la llamada Curia Regis, la corte del rey. Pero ojo, esta no era para la gente común y corriente. Era un club exclusivo para los grandes hombres del reino, los varones. Y el objetivo era doble. Por un lado, resolver las disputas entre ellos, pero por otro, y quizá más importante, consolidar la autoridad del rey sobre cualquier posible rival. Era una herramienta de negocio y a la vez una herramienta de control político. Ahora, este nuevo sistema tenía un problema bastante grande de hecho. Pensemos, si la víctima de un delito no recibe ninguna compensación y todo el dinero se lo queda el rey,
¿qué incentivo hay para denunciar? Pues ninguno. La gente, lógicamente, dejó de participar. Y de repente, esa gran máquina de hacer dinero de la corona se estaba quedando sin combustible. ¿Y cuál fue la solución del Estado? Forzar la participación. Crearon un delito nuevo llamado Theft Vote, que es increíble. Se volvió ilegal que una víctima aceptara que le devolvieran sus cosas robadas sin denunciar al ladrón. No solo eso, comunidades enteras eran multadas si no perseguían y atrapaban a los criminales. Y escuchen esto, a las víctimas se les prohibía recuperar sus propias propiedades hasta que terminara el juicio penal. Básicamente, el sistema tuvo que obligar a sus clientes, por así decirlo, a seguir participando. Pero este cambio tan radical no se detuvo ahí. Fue como la primera pieza de un dominó que cae. Desencadenó una cascada de consecuencias que, según argumenta la fuente, terminaron dándole forma a muchas de las instituciones legales que conocemos y que incluso usamos hoy en día. Un ejemplo clarísimo es lo que pasó con la llegada de los abogados. El contraste es brutal. Antes del siglo XVIII, los juicios eran, rapidísimos. Se podían ver docenas de casos en un solo día. Pero en cuanto entran los abogados en escena, contratados primero por la corona para que actuaran como fiscales, todo se vuelve muchísimo más lento y complejo. Los juicios se alargan casi hasta el infinito, aparecen procedimientos, mociones, reglas de evidencia súper complicadas. El proceso se profesionaliza, sí, pero a la vez se vuelve mucho más inaccesible para la gente común. Y, claro, esto genera una pregunta lógica. Si los juicios se vuelven tan lentos y tan complejos que el propio sistema ya no puede manejarlos, ¿qué pasa? ¿Qué solución se encuentra? Porque el sistema, de alguna forma, tiene que encontrar una válvula de escape. Pues la solución fue algo que hoy nos suena muy familiar: la negociación de culpabilidad, o plea bargaining. Según este análisis, esto no es para nada un invento moderno. Nació directamente de este problema. Fue la consecuencia de que los juicios se volvieran tan ineficientes. Cuando el sistema se atascó por completo con su propia burocracia, necesitó desesperadamente una forma de resolver casos sin tener que ir a un juicio largo y costoso. Y de ahí surgió. Y esa reacción en cadena no se detuvo. Las complejas reglas de evidencia, por ejemplo, surgieron para poder lidiar con los testigos de la corona, que a menudo eran poco fiables porque testificaban para salvarse a sí mismos. La policía pública apareció porque los ciudadanos comunes que ya no recibían compensación, pues ya no tenían ningún interés en perseguir criminales. E incluso, las prisiones como castigo principal se popularizaron cuando otros negocios, como transportar convictos a las colonias, dejaron de ser rentables. Parece que cada pieza del sistema que vemos hoy tiene una raíz en ese cambio fundamental de hace siglos. Muy bien, entonces, ¿qué nos deja todo esto? Después de hacer este recorrido histórico, ¿cuál es el legado? ¿Qué es lo que hemos heredado de todo este sistema? La fuente lo resume todo en dos modelos, dos formas de ver el orden social. Por un lado, el orden espontáneo, que surge del derecho consuetudinario, de la cooperación voluntaria, y por el otro, el orden impuesto, que surge del derecho autoritario y que está diseñado para facilitar transferencias de riqueza. La conclusión de este análisis es bastante fuerte. El sistema legal que tenemos hoy se construyó desde sus cimientos sobre ese segundo modelo, el del orden impuesto. Y esto tiene implicaciones muy profundas para nosotros hoy. La idea es que, aunque hoy vivamos en democracias, el sistema legal no se puede deshacer tan fácilmente de su ADN original, de su origen. Según esta perspectiva, todavía conserva ese carácter fundamental de ser un mecanismo para transferir riqueza y poder, en lugar de ser simplemente un árbitro neutral que facilita la interacción pacífica y voluntaria entre las personas. Lo cual nos deja con una reflexión final que es bastante provocadora. Si un sistema legal se construye sobre cimientos diseñados no tanto para la justicia abstracta, sino para la transferencia de riqueza, si ese es su ADN histórico, entonces, ¿qué significa eso para la justicia hoy? ¿Qué implica para la forma en que la entendemos, la buscamos y a veces la logramos en nuestro día a día?